Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles a la distancia, esperando que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a iniciar formalmente ya con nuestro curso y vamos a iniciar desarrollando esta temática de la ilustración y el nacimiento del neoclasicismo. Específicamente, atenderemos la revolución intelectual de la ilustración, antecedentes y consecuencias. Debo señalar que estos videos, la dinámica es proporcionarles a ustedes elementos y conceptos básicos, clave, que nos señala el plan de estudios referente a esta asignatura, con la intención de que cada vez que nos reunamos en Zoom, en torno a cada 15 días, por ejemplo el día de hoy nos vamos a reunir por Zoom, podamos nosotros charlar sobre el video, realizar alguna actividad, alguna comparación de imágenes y juntos poder aprender, reaprender y construir su conocimiento a partir de la reflexión y la crítica. ¿Ok? También no consideren que esta es la única fuente. Yo lo que he hecho es reunir varias fuentes y se las estoy proporcionando, pero también es importante que ustedes utilicen lo que veamos como base para el desarrollo de sus actividades, sus entregas y diferentes ejercicios que se puedan realizar durante el semestre. ¿Ok? Pues bien, vamos a iniciar. Ahí tenemos una pintura, que es una pintura ya del siglo XIX. Creo que todo mundo conoce esta pintura, que si bien no pertenece al siglo XVIII cuando inició el movimiento de la ilustración, sí podemos ver, de hecho no habla ni de la Revolución Francesa. Más adelante veremos de qué habla específicamente esta escena. Y se refiere a la libertad, una alegoría, lo que hablábamos la clase anterior, de esas alegorías que ahora va a buscar el arte, en donde la libertad representada como una mujer está guiando al pueblo de Francia para que luche. Es una pintura muy famosa de de Eugène Lacroix, y bueno, creo que es una pintura emblemática para hablar de las consecuencias que va a traer el movimiento de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? El objetivo de esta temática es describir la importancia del pensamiento ilustrado en los modelos de enseñanza y difusión del conocimiento arquitectónico del neoclásico, lo cual abordaremos la siguiente sesión. Antes de poder hablar de la ilustración, tenemos nosotros que hablar sobre los antecedentes de la misma. Y aquí tenemos que remontarnos un poco al año 1400 en Italia, lo que se conoce como el Quattrocento. ¿Se acuerdan? Esta primera etapa del Renacimiento, el Quattrocento y el Cinquecento. En el Quattrocento, este movimiento cultural que nace, que recordarán ustedes que se llama el humanismo, busca poner en el centro de las cosas al hombre y ya no a Dios, a lo cual se le llama el antropocentrismo, y comienza a cambiar y a romper diferentes paradigmas y diferentes esquemas ya establecidos desde la Edad Media, lo que va a dar pie a un renacer de las artes llamado el Renacimiento. ¿Ok? Sin embargo, algo que se comentó muy poco, porque tiene que ver más con esta temática, es que justamente el humanismo vino a generar las bases durante el siglo XVI y XVII, o sea, los años 1500 y 1600, se vienen a establecer las bases de la ciencia básica, de las matemáticas, la física, la química, la astronomía, la biología y la anatomía como ciencias modernas, ya que todas estas existían de alguna forma desde la antigüedad, pero fue justamente cuando termina la Edad Media y que comienzan estos movimientos del humanismo en torno a la Europa occidental y central, que comienzan a sumarse los conocimientos del mundo clásico junto con el mundo islámico,
junto con los eruditos del Imperio Bizantino, comienza un renacer de la actividad científica. A esto se le conoce como la revolución científica. Por lo tanto, podemos nosotros decir que la Ilustración viene a ser la apoteosis, una palabra muy sangrona, bueno, la cumbre o el desarrollo más alto de toda esta revolución científica y humanística que comenzó desde los años 1400 y 1500. Durante estos siglos podemos hablar de personajes que todo mundo ha escuchado, como por ejemplo el sistema heliocéntrico. El centro no está la Tierra, en el centro se encuentra el Sol. Y eso fue lo que Nicolás Copérnico señaló. Bueno, mucha polémica en ese entonces con la iglesia. Ahorita platico de ello. El termoscopio y la reinvención del telescopio por Galileo Galilei, quien además señaló el movimiento en órbitas elípticas de los astros. También tenemos a Johannes Kepler, que nos hablaba, por ejemplo, del movimiento de los astros. A Isaac Newton, que nos estaba hablando de las leyes del movimiento y la constante de la gravitación universal. El método científico y el razonamiento inductivo como un método de análisis por Francis Bacon. O el racionalismo como una rama filosófica en donde da pie al nacimiento de un pensamiento crítico y reflexivo, en donde encontramos a René Descartes. Todos estos autores justamente se fueron desarrollando a la par del desarrollo barroco, hablando de las artes. Entonces, llega el momento en que todos estos saberes comienzan a gestarse en algo mucho más grande. Y eso va a ser la Ilustración. Aquí tenemos dos pinturas, un tanto como para hablar de esta confrontación que se dio con la iglesia. La iglesia, al ver que estos científicos comenzaban a investigar y a generar hipótesis y postulados que iban en contra de algunas creencias o elementos establecidos por la institución de la iglesia y por la Biblia, fue cuando comenzaron a tener roces. Por ejemplo, ahí tenemos pues no es una pintura, no sé, no conozco el autor, no lo encontré. Pero ahí estamos viendo a Andrés Basalio. Andrés Basalio se considera el padre de la anatomía moderna. Y este señor, bueno, fue acusado por la iglesia por abrir cadáveres, pero sobre todo porque afirmó que al hombre no le faltaba una costilla. Y la iglesia dijo, bueno, pero ¿cómo? Si Eva vino de la costilla de Adán. Entonces, ese tipo de cosas que de pronto hoy en día diríamos, ¿a qué tontería? En ese entonces fue una revolución, ¿no? El mero chisme. O tenemos acá una pintura que se llama Galileo ante el Santo Oficio, de Joseph Nicolas Robert Fleury, en donde al mismo Galileo lo llevaron a la Santa Inquisición por sus estudios, hasta que él mismo tuvo que retractarse para salvar su vida. Ahí se habla mucho de la frase que no hay ninguna evidencia que lo haya dicho, pero ya es como tradición. Epur si move, y sin embargo se mueve. En donde nos da a entender que hay verdades, que hay mentiras que realmente pues son para ocultar alguna verdad, ¿no? Encontré por allá un meme, no sé si alguien lo habrá dicho, pero se me hace muy bien estructurado como para que fuera un meme, donde vemos a Carl Sagan, uno de los astrónomos más famosos de la astronomía moderna, y al anterior papa, Ratzinger, en donde dice abajo, puedes tener toneladas de evidencias y aún así debes dudar de lo que ves. Ese es desde el enfoque de la ciencia. En cambio, desde la religión, puedes no tener ninguna evidencia y aún así debes creer en lo que no ves. Vaya dilema.
la iglesia fue detractora de los científicos. Sin embargo, hubo miembros de la iglesia que fueron científicos. Los mismos jesuitas fueron científicos, la mayoría de ellos. Aquí tenemos una pintura muy conocida por todos que se llama La lección de anatomía del doctor Nicolas Stulp, que viene mucho de la tradición de Andrés Vesalio, en donde vemos cómo están estudiando al cuerpo humano, lo están diseccionando. Es una pintura muy conocida de Rembrandt de 1632. Entonces, toda esta revolución científica, vamos a encontrar algo muy importante, porque en el año 1666, la iglesia diría que es el año del diablo, pues justamente Francia, de Luis XIV, va a fundar la primera gran academia en Europa. Es la Real Academia Francesa de las Ciencias. Y ahí vemos al rey Luis XIV con una serie de eruditos de la corte, de los burgueses, y vemos cómo lo están rodeando una serie de artefactos que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la paleontología. Por ahí estamos viendo un esquema heliocéntrico, mapas, instrumentos de medición, en fin. Esto va a ser muy interesante. De hecho, esta academia surge de esta academia la siguiente frase: anima y protege el espíritu de la investigación y contribuye al progreso de las ciencias y aplicaciones. Era algo que buscaba esta Real Academia de las Ciencias. Por lo tanto, estos saberes ya no estaban diluidos en las otras universidades de origen medieval. Ya estamos hablando que hay una academia moderna en donde se va a estudiar y se va a educar con estos nuevos saberes. Y es aquí cuando llegamos a la Ilustración. ¿Qué rayos es la Ilustración? Es un movimiento intelectual de mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. Este movimiento intelectual va a buscar que mediante el conocimiento y la razón se pueda disipar la ignorancia, la superstición y la tiranía en la humanidad. Este movimiento intelectual va a nacer en Francia y va a tener un desarrollo y un auge en lo que es Alemania y Gran Bretaña. ¿Por quiénes? Por la burguesía y la aristocracia. La aristocracia es aquellos que ya nacían dentro de una familia noble y que por el apellido eras alguien. Los burgueses es aquella clase social que en la Edad Media nace por su producción comercial y artesanal y se convierten en ricos. ¿Ok? Entonces se vuelve la clase más adinerada de la sociedad, la burguesía y la aristocracia. Entonces aquí es importante señalar, la Ilustración como tal nace dentro de los círculos intelectuales y la gente de hasta abajo, el pueblo como tal, ni se enteró de lo que pasaba. Nomás sabía que de pronto había que levantarse en armas y quitar a un mal gobierno, pero no sabían por qué, ¿se entiende? De hecho, surge un perfil conocido como los filósofos. Y estos pensamientos de la Ilustración se van a expandir a través de lo que se conocen como las tertulias literarias. Ahí vemos nosotros una pintura de unas tertulias literarias, en donde la nobleza se reunían para discutir obras de literatura, pero realmente era para hablar sobre estos esquemas o estos elementos que buscaba la Ilustración. ¿Cuáles son estos elementos? Uno de los más importantes es lo que se conoce como el liberalismo. Y el liberalismo se refiere a que la importancia de lo individual, o sea, del individualismo, los derechos humanos, la vida, la libertad, la propiedad privada, la igualdad, la tolerancia, el idealismo, el laicismo,
y comienza a hablarse de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de culto religioso, de la libertad de reunión. Entonces se reunían en estas tertulias para hablar sobre estos conceptos y estas ideas que los filósofos comenzaban a producir en sus diferentes obras. Y esto se propagó en el pensamiento de la burguesía y de la aristocracia, el cual comenzaba a exigir cambios al poder que estaba más arriba, al monarca. ¿Qué otras cosas surgen a partir de la Ilustración? También llamado la Revolución de las Luces. Surge el Estado de Derecho. Surge la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Surge el Código Civil y las constituciones. Algo que hoy en día nos suena así como de... pues eso antes no existía. Se desarrolla la enciclopedia. El nombre era Diccionario Clasificado de las Ciencias, Artes y Oficios. Y ahorita hablaremos de él. Se comienza a generar un hábito de la lectura, claro, en la clase más alta. Y surgen revistas y diarios, tal cual los periódicos. Se promueven las artes, las ciencias y la educación. Y surge un nuevo modelo, un modelo económico llamado el liberalismo económico, en donde Adam Smith se convertiría en uno de los principales referentes. Eso lo platicaremos más adelante cuando hablemos de la revolución industrial. ¿Ok? Bien. Entonces, la Ilustración será un movimiento de las clases altas. Vamos a encontrar por ahí algunos filósofos que eran los que quizás mayor repercusión tuvieron entre la burguesía por sus escritos, como el barón de Montesquieu, que hablaba sobre los tipos de gobiernos y que decía que la monarquía era una forma de gobierno ideal. Ahorita toco ese punto. Hablaba de la separación de poderes para también contrarrestar el poder absoluto de una monarquía. Fíjense que ella hablaba de un equilibrio de poderes. Tenemos aquí a Voltaire, quien nos habla de una crítica al cristianismo, la búsqueda de una tolerancia religiosa y la búsqueda de leyes naturales. A Denis Diderot, que junto con D'Alembert van a crear la enciclopedia. La crítica y ataque a la superstición religiosa, decían, es lo más tonto y absurdo que hay. Buscaban una tolerancia religiosa y señalaba que la ciencia se encaminaba a mejorías sociales, legales y políticas. La ciencia era la base para el progreso. Y tenemos quizás al más radical. Los demás eran unos juniors, pero este venía de la clase baja y era bien radical. Jean-Jacques Rousseau, que hablaba del equilibrio entre la razón y las emociones, la importancia de la educación infantil, y nos decía que el hombre es bueno por naturaleza. Estos filósofos, sus ideas van a comenzar a repercutir en las diferentes tertulias, y entonces la nobleza comenzará a hablar sobre, pues mejor dicho, a cuestionarse sobre muchas cosas del esquema social, político, cultural, religioso de sus diferentes culturas, de sus diferentes gobiernos. Tenemos a estos dos hombres, D'Alembert y Diderot, quienes van a publicar esta obra. Es la enciclopedia y diccionario razonado de las ciencias y las artes, que lo que busca será divulgar el saber de su tiempo, con fines de desarrollo social y económico de los seres humanos. Acuérdense que Diderot era lo que decía, que la ciencia era la base para el progreso. Nos hablaba esta enciclopedia de que se buscaba divulgar y promocionar las ideas de la república y las democracias. A pesar de que por ahí Montesquieu decía que la monarquía era el mejor esquema. Pero de pronto también se divulgaba los esquemas republicanos y democráticos. Se exponían los vicios del orden existente, que era lo que estaba mal de la actualidad, de esa actualidad. Buscaba erradicar la superstición, la ignorancia y la tiranía. Luchar por el restablecimiento de la libertad natural del hombre.
exponer un conjunto de ideas para combatir el absolutismo, o sea, el poder absoluto de un monarca, de un hombre que hace y deshace a su voluntad lo que quiera, y exponer, en suma, la filosofía de la Ilustración. Esta enciclopedia no era para que de pronto el campesino fuera a una biblioteca y dijera, voy a leer la enciclopedia. No, ni sabía leer. No había ese interés por parte del pueblo, insisto. Esto era producción de los burgueses para los burgueses. Y es ahí cuando entonces los mismos burgueses, la aristocracia, la nobleza comenzó a presionar a sus gobiernos de, oye, hay que moderar tu poder absoluto. No puede ser que tú seas un monarca absoluto. Y entonces vamos a encontrar en la Europa continental una serie de monarcas que van a tener que hacer cambios. Como Carlos III en España, Luis XV, no confundir con el que le cortan la cabeza, ese es Luis XVI, en Francia, a José II en Austria-Hungría, a la zarina Catalina II en Rusia y a Federico II en lo que es Prusia y algunos estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, aquí tenían de dos. O tú como monarca aceptabas moderarte, o sea, frenar también ese poder tan absolutista que tenías y dar cabida a estas nuevas ideas que la nobleza te estaba exigiendo, o la misma nobleza alborotaba al pueblo para que el pueblo se rebelara y cortar cabezas, literal. Ahora sí que no es una analogía, literal. Entonces muchos reyes, muchos monarcas tuvieron que decir, ok, vamos a cambiar. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a España. España, nosotros recordemos el semestre anterior que en 1700 la dinastía de los Austria-Habsburgo termina e inicia la nueva dinastía afrancesada de los Borbones con Felipe V. Pero será con Fernando VI y específicamente con Carlos III que inicia la llamada Ilustración española. Y estos dos reyes o monarcas lo que van a buscar es una serie de cambios que modernicen al reino y a sus virreinatos. Y entonces van a moderar su poder absoluto, a lo cual se le conoce como el despotismo ilustrado. Yo voy a ser un monarca, pero voy a seguir los ideales de la Ilustración. ¿Para qué? Pues para estar en un status quo, o sea, estar en un equilibrio con la nobleza. Y de pronto no se me alebreste el pueblo y bueno, me quiera quitar del poder. Era eso. Después veremos por ahí a Carlos IV, Fernando VII, que bueno, eso ya fue un relajo que después platicaremos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Van a existir varias consecuencias. Una de ellas, quizás la más temprana, fue el nacimiento propiamente de la Gran Bretaña. Ya no se habla de Inglaterra. Ahora se habla de que Inglaterra se une a Escocia a través de un documento llamado el Acta Unión. En 1707, iniciando el siglo XVIII, Inglaterra y Escocia se unen y forman la Gran Bretaña. Esto significa que hay un cambio de dinastía entre los Estuardos y los Hanover, que se van a convertir en la nueva dinastía reinante por George II. Se establece una monarquía parlamentaria. O sea, soy un monarca, pero voy a tener un parlamento y el poder se va a regular para yo no tener un poder absoluto. Va a buscar una política pacífica al exterior y mejor centrarse en el desarrollo interior. Se desarrolla comercial e industrialmente bajo un esquema llamado de liberalismo económico, que posteriormente platicaremos. De hecho, la revolución industrial va a nacer aquí a mediados del siglo XIX. La idea de los inventores también va a surgir justamente aquí. A pesar de toda esta política pacífica, se convierte en una expansión increíble de Gran Bretaña, adquiriendo a la India y a Canadá. Y se consolidan unos ranchillos por ahí en Norteamérica conocido como
las 13 colonias norteamericanas, que en menos de 100 años se le van a revelar. Después platicaremos por qué. Bueno, pues ese después ya llegó. Es justamente aquí. Resulta que en 1776 se da la independencia de las 13 colonias. Resulta que debido a que Gran Bretaña y Francia estaban en una guerra llamada la Guerra de los 7 años, ya saben que los ingleses y los franceses son como enemigos eternos. Esto genera que Gran Bretaña, que no tenía mucho dinero, pues le suba el impuesto a sus colonias. Y entre ellas a las 13 colonias que están ahí. Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pensilvania, New York, etcétera, etcétera. Lo cual no le va a parecer a las 13 colonias. Y estas 13 colonias generan un primer congreso continental en donde deciden tomar las armas y organizarse para levantarse en contra del gobierno de George III. Bien, el 4 de julio de 1776 se declara la independencia por Thomas Jefferson, Adams y Franklin. Y aquí es bien interesante porque los enemigos de Gran Bretaña terminarán apoyando a estas 13 colonias con dinero, con armas para poder independizarse. ¿Quiénes? Francia, España y Holanda terminan apoyando a estas 13 colonias para que logren su independencia. A través del Tratado de París de 1783 se reconoce oficialmente la independencia de las 13 colonias y se van a ceder por ahí unos territorios franceses que platicaremos más adelante. Surge la primera constitución americana con un sistema federal, en donde cada estado va a tener una cierta autonomía. De ahí que se hable de una federación, que también es un esquema que nace a partir de la Ilustración. Y surge la Carta de Derechos de 1789. Por lo tanto lo que pasó en Gran Bretaña con la Carta de Unión y el establecimiento de un parlamento, así como la independencia de las 13 colonias, se vuelven consecuencias directas de estos movimientos intelectuales de la Ilustración, en donde de pronto se dan cuenta que a partir de ciertas injusticias es posible rebelarse a través de una revolución, y en este caso buscar una independencia y establecer tratados, establecer una constitución, una carta de derechos. Y es aquí donde Estados Unidos surge, después el futuro monstruo, que platicaremos más adelante, y veremos después su arquitectura cómo va a ser, porque tiene una herencia de esta arquitectura inglesa que posteriormente platicaremos. Luego viene la famosa Revolución Francesa, que es todo un caso. Y sí, es posterior a las 13 colonias. Hay que hablar de que la Revolución Francesa es un proceso violento, radical, que busca un nuevo orden social, económico y político en Francia. Resulta que Francia estaba dividida en 3 estados, así se le llamaba: el clero, la nobleza y los plebeyos. Y los plebeyos eran los campesinos, los burgueses y los artesanos. Ahí es donde de pronto algunos burgueses decían, oye, pues yo ya quiero poder. No todos eran de la nobleza. El esquema francés tenía todavía un esquema muy estamentado, o sea, dividido, estratificado como una pirámide, siguiendo los esquemas de la Edad Media, en donde existía un rey, una nobleza, un clero y hasta abajo los campesinos y los burgueses. Y sí existía una gran diferencia económica, pero no social, entre los burgueses y los campesinos. Y es aquí donde comienza esta lucha primero pacífica a partir de la libertad, la igualdad y la fraternidad, para buscar pues un beneficio burgués. Originalmente esto fue para buscar un beneficio social de los burgueses. En breve continuamos en una segunda parte.